reciclar a lo mejor no sirve, ¿no? El reciclaje yo lo veo como parte de la religión del Estado y yo lo que defiendo es, por ejemplo, un sistema de vertederos de propiedad privada. Que yo quiero dejar mi basura y tirar mi basura en un vertedero, yo voy, dejo ahí la basura y el dueño del vertedero, el trabajador, quien sea, me dice, oye, mira, tienes estos materiales que tardan tanto en biodegradarse y pesan tanto. Para depositar aquí es como una especie de alquiler, un almacén. Si quieres depositar aquí tu basura vas a tener que pagarme esto. Ya me encargaré yo de comprar los materiales que más rápido se biodegraden, los materiales que menos volumen ocupen y también se encargará el productor de buscar e intentar innovar en los mejores materiales para el medio ambiente porque va a ser lo que la gente va a reclamar. Ahí sí que habría una innovación real. Entonces yo digo, si tú de verdad te preocupas por el medio ambiente, la respuesta es esta, es vertederos privados. Cito un estudio sobre Estados Unidos en 1990, ¿no? Pues si en 1990 se continuaba generando durante 1000 años la misma cantidad de basura, la misma cantidad y al mismo ritmo que se estaba generando en ese momento y contásemos con un vertedero de 100 metros de profundidad, solo se necesitarían 56 kilómetros cuadrados para cubrir toda esa basura. Ninjas de la fucking vida, primer episodio que hago en el nuevo apartamento que me he pillado para un año entero aquí en Estonia. La verdad es que me voy a quedar hasta el invierno. Lógicamente me tendré que pirar cuando empiece lo malo. Para Navidad y estas cosas es mono ver ahí con la nieve. Es una Navidad realmente distinta a lo que hemos visto en las películas de la infancia, que no pasa en España realmente en muchos sitios, que es una Navidad sin nieve. Aquí en Estonia es todo más cuco en invierno, aunque es verdad que el sol totalmente necesario es eso, muy necesario. Tan necesario que hoy, en esta localización que tengo en el apartamento, me entra el sol por las ventanas y puedo tumbarme en pelota picada a que me toque bien el sol en las partes más nobles, al menos durante el tiempo en el que va a haber sol, que espero que dure aún un poquito. Y en este primer episodio en el nuevo apartamento, el nuevo setup, en el que estoy muchísimo más cómodo, aquí ensofanado, he tenido al bueno de Eduardo, que es profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín, porque me pasaron un artículo suyo que escribió sobre el reciclaje, que es una de las cosas que comentamos con Jorge Domser cuando ha venido al podcast. El último episodio que hice con él, en el que le dije, hostia, es que no sé si esto de reciclar funciona de verdad o no, pero me lo han inculcado toda mi puñetera vida. Y es un sesgo que entiendo y comprendo que es un sesgo. Sin embargo, hoy este sesgo ha empezado a desmontarse y a lo mejor lo va a hacer también para vosotros. Es un sesgo que ha puesto de manifiesto, que aún sigo arrastrando. Muchos de nosotros seguramente lo hacemos. Seguimos arrastrando políticas, educación del Estado en que nos han machacado y hemos adoptado como algo que es normal, que es algo que tenemos que hacer. Y nos lo han repetido tanto que al final nos lo hemos terminado creyendo hasta el punto de que nunca nos lo paramos a plantear. Pero cuando leí este artículo que me pasó un oyente, contacté inmediatamente con Eduardo por Twitter y agendamos el podcast muy rápidamente. Tenía muchas ganas de hablar con él y preguntarle más extendidamente qué pensaba sobre este proceso del reciclaje y por qué él no recicla desde hace años. Como podréis ver, yo a Eduardo, en el momento que empezamos a grabar, nunca había hablado con él, como muchos invitados en los que invito aquí en el podcast. Y ya por cómo iba la dirección, vimos que está en sintonía con las temáticas más liberales que hablamos aquí en el podcast. Y sinceramente, tiene todo el sentido del mundo. Por esto, cada vez que hablo con personas que entienden mucho de algo, me voy volviendo cada vez más liberal, más conspiranoico, negacionista oficialmente, porque me doy cuenta de que todo es un engaño, un entramado, un sinergístico en el que nos lleva a la misma dirección de control. Bueno, la palabra control creo que se explica perfectamente. Hoy vamos a ver por qué querréis plantearos no volver a separar más a la basura. Y hoy, Eduardo habla conmigo precisamente explicándome, expandiendo en estos puntos y de por qué yo no me tendría que sentir mal cuando nos separo, que es desde hoy, realmente. A ver si alguno de vosotros tiene argumentos molones y quiere venir a lo mejor a rebatirlo, que a lo mejor yo trabajo de esto y he podido ver que sí que sirve reciclar, pero realmente los argumentos tanto económicos como medioambientales que me ha comentado Eduardo me han tocado. Así que a ver si os toca a vosotros aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Voy a ponerte en contexto lo que te comentaba. Básicamente, hace unos cuantos episodios atrás
Estaba hablando con Jorge, que es un colaborador recurrente del podcast, en el que hablamos un poco de actualidad política, pero también un poquito conspiranoico a veces y demás. Yo le decía, mira, es que estuve viviendo por los Balcanes, viviendo por Croacia y sobre todo Montenegro, es donde me impactó más, y ahí no reciclan. Digo, claro, los países menos desarrollados, pues tiene sentido que estás pensando en cosas menos cómodas. Esto es como la cherry del pastel, la cerecita del pastel, ¿no? Y dije, pero claro, yo me sentía mal. No sé si es que estaba tipo muy europeizado, estoy muy europeizado, si es que estoy educado de una manera que me sienta tan mal reciclar que no lo acabo de entender. Y me dijo él, bueno, es que a lo mejor también reciclar a lo mejor no sirve, ¿no? Y claro, me quedé, hostia, es que lo he pensado alguna vez, ¿no? No lo he podido confirmar ni nada. Entonces, uno de los oyentes me pasó tu Twitter, que todas estas referencias, como siempre, las vamos a poner en las notas del episodio, y, y dijo, mira, este chico mandó una newsletter, bueno, un boletín en su newsletter sobre el reciclaje. Me lo miré unos días más tarde y dije, le voy a proponer que se venga al podcast para hablar de este tema, a ver qué sale por aquí, porque como puedes ver, mi mente ahora misma está abierto a que todo puede tener sentido. Tiene sentido que reciclemos, tiene sentido que no. Eduardo, tú llevas tiempo no reciclando, ¿no? Muchos años ya, son muchos años activamente no reciclando, sí, sí, sí. Ujú. Y lo que decías, me parece curiosa la historia y muy interesante porque, bueno, a lo mejor estoy un sesgo de confirmación, ¿no? Pero me da la sensación de que todavía refuerza más mi caso y que demuestra que el reciclaje, más que algo útil, es un capricho, un lujo que nos permitimos los países más ricos que decimos, bueno, para sentirnos mejor con nosotros mismos vamos a permitirnos este lujo, ¿no? Como otros lujos pueden ser la democracia, ¿no? Bueno, también puede ser un lujo que decimos, bueno, pues vamos a sentirnos bien, vamos a tener este proceso. Pues un poco lo mismo con el reciclaje, vamos a hacer este ritual y así nos sentimos bien con nosotros mismos. Y entonces los países que no se lo pueden permitir, que para ellos es un lujo, pues ahí no verás tanto reciclaje. Ujú. Sí, tiene sentido. Pero, claro, después empecé a encajar piezas y dije, ¿cómo puede ser que España sea los países que más recicla si todo lo hacemos mal? O sea, yo que soy un poco así, ¿cómo lo diría? Que, bueno, vemos estadísticas de un montón de cosas y dice, España es de los países que siempre tiene más paro, que no sé qué, pero el reciclaje lo estamos haciendo bien. Y ahora, claro, digo, claro, lo estamos haciendo bien porque no importa, ¿no? Es de estos factores. Pero cuéntame por qué realmente el reciclaje no funciona. Una de las cosas que comentabas en esta newsletter, que también vamos a poner en las notas del episodio, es que, claro, tú llevas muchos años, como comentabas ahora, sin reciclar y cuando te preguntaban decías, bueno, es que no creo que sirva para nada. Tampoco te expandías mucho a pesar de haber leído un libro, ¿no? Hasta recientemente que lo Sí, has hecho más. efectivamente, eso cuento en la newsletter que lleva tiempo sin reciclar porque había visto datos sobre el reciclaje y lo poco que servía y que al final era un libro bastante mainstream pro medioambientalismo, ecologismo y todo eso y decía, bueno, mira, a nivel individual reciclar no sirve para nada, está bien para concienciarte y eso, pero no sirve para nada. Y luego entonces ya fue cuando dije, bueno, pues voy a intentar desarrollar más mis argumentos de por qué no sirve. Y empecé a pensar sobre el tema y entonces se me ocurrieron otros argumentos y dije, es que es obvio que no sirve, o una de las cosas por las que alguien se puede dar cuenta de que reciclar no sirve, porque no ves empresas privadas, por ejemplo, que quieran tu basura para nada, no ves a vagabundos que se están muriendo de hambre y que si se supone que lo que tú tienes es valioso, van a poder hacer algo con eso. Yo lo que digo en el artículo es, lo más básico es que hay que aprender a diferenciar los recursos y dividirlo, o los objetos más bien, entre recursos, algo que va a tener un valor para alguien, y basura, algo que ya no tiene valor para nadie. Entonces lo que digo es, tratamos los objetos que depositamos en la basura como si fueran recursos cuando en verdad son basura. Si fueran recursos, alguien le sacaría un valor a estos, pero el hecho de que la única manera que tengan valor o que el único tratamiento que tengan es a través de dinero público subvencionado y que nadie, ningún empresario que se supone que sabe bien cómo sacar rentabilidad a las cosas, ¿no? Ha pensado qué hacer con el reciclaje igual porque reciclar es mucho más costoso
que construir desde cero. Parece que porque un producto sea virgen tiene que ser mucho más costoso, un producto no se haya utilizado tiene mucho más valor, pero no igual. Empezar desde cero la producción de un plástico, de una bolsa de plástico desde cero, empezar la producción de un brick de leche desde cero, de un cartón desde cero, puede que sea, y parece ser, ¿no? A mí la realidad me da señales de que es así, más económico, más barato que reciclar. Y por tanto, en economía hay una regla, que si algo es más barato que otra opción, es que tiende a utilizar menos recursos y, por tanto, si tú de verdad estás preocupado con el medio ambiente, esa es la opción que va a utilizar menos recursos y que va a ser más amistosa con el medio ambiente. Entonces yo lo que digo es, vamos a guiarnos por los precios, nadie quiere mi basura, tiene coste cero, es que no vale nada, pues no pierdo el tiempo con ella. Sí, aquí en Estonia la basura, es que cuando lo has dicho se me ha iluminado la bombilla. Aquí el Estado te da, por ejemplo, botellas de cristal. Yo no lo hago por el tema basura, sino por el tema de microplásticos y demás. Las botellas de cristal cada una te devuelven, porque realmente no es que te regalen o te den o te vendan, sino que te devuelven 10 céntimos. Entonces, claro, ves los vagabundos o los alcohólicos que hay por el norte pues recogiendo todos los envases, ya sean latas o botellas, para después llevar a las máquinas del supermercado, que es cuando te devuelven en un ticket pues lo que hayas ingresado ahí en formato botella, ¿no? Eso es algo que mencionas un poco por encima. Pues entonces, ¿es el Estado propio que te devuelve este dinero? ¿O cuál es por qué en botellas de plástico, o sea, de cristal o envases latas y demás sí que te devuelven algo de dinero? Y ahí sí que tendría sentido reciclar esto, ¿o realmente no? Lo comento que hay estudios que según los materiales hay cosas que tienen más y menos sentido reciclar. Lo que más sentido tiene reciclar pues, son ciertos metales y los vidrios tintados. Las botellas de cristal tintadas verdes es lo que más sentido tiene reciclar. Pero aún así, en este caso, como comentas en Estonia, en Alemania y en otros países que lo hacen, al final es subvención pública. Entonces hay una distorsión de los precios. Porque claro, si lo paga el Estado, no es que haya alguien demandándolo necesariamente, o no hay una demanda económica, puede haber una demanda política, ¿no? Pero que nadie está pagando el verdadero coste de eso. Entonces no sabemos si le está dando una rentabilidad a alguien o no. Como es una de las cosas que comento en el artículo, que como los precios están alterados, no sabemos exactamente cuál es el precio del reciclaje. Lo que nos podemos hacer una idea es que hay demasiado reciclaje. O como mucho alguien puede decir, no, 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 es que justo el Estado ha encontrado el punto óptimo de reciclaje, que no hay que reciclar ni un poquito más, por eso no salen empresas, porque no hace falta reciclar más. Yo diría, bueno, me atrevería a decir que eso es pensar demasiado y que lo más probable es que estemos reciclando demasiado. Y que en esos casos que la gente recicla, como lo de los vagabundos, es porque, ya digo, hay una subvención detrás que está distorsionando los precios. Si ya me gustaría ver si no hubiera esa subvención, ¿la gente lo haría? Parece ser que no, porque los países donde esa subvención no existe, no veo vagabundos buscando botellas de cristal. Entonces, básicamente lo que he estado haciendo yo de separar la basura durante tantos años, que en mi casa se ha inculcado tanto y tal, es básicamente porque nos hemos tragado una historia de que separar sirve para algo, pero que no es así, ¿no? Realmente, entonces, es que yo conozco personas que dicen, no, el camión de la basura igualmente termina en el mismo lugar o algo así. ¿Eso se separa realmente o sirve para algo o realmente después lo separan, pero después a escondidas vuelven a meterlo todo junto? No, sí que lo separan. Y, por ejemplo, es una de las cosas que comenta en el artículo, depende del país, hay distintos tipos de camiones de la basura o van distintos tipos de camión de la basura para el material o tienen distintos compartimentos. Entonces, aunque se separaran, es decir, vamos a pensar en el mejor de los casos, que sí que se separan y sí que llegan al lugar correcto. La gente no recicla bien. Tienes que pensar que también, no solo por el lado de los profesionales que se han hecho bien su trabajo y todo se separa correctamente, sino la gente no recicla bien. Si tú ves las guías de reciclaje que emiten varios estados, ahí creo que comento la de Estados Unidos o la de no me acuerdo cuál enlazo, pero por ejemplo en la guía de reciclaje te dicen que tú para reciclar bien un yogur tienes que lavar el yogur y asegurarte que no queden restos de comida. Es decir, ¿quién hace eso? Yo no conozco absolutamente a nadie que haga eso. Entonces, quiero decir, ya no solo que ellos se encarguen de hacerlo bien, sino que la gente se encargue de hacerlo bien, que la gente no lo hace bien, reciclar bien es muy difícil. Y no solo difícil, de nuevo, es costoso. Si la gente hiciera eso, solo con el coste del agua y el coste de calentar el agua del grifo, ya superaría en creces cualquier cosa que te vas a ahorrar con el yogur. Entonces, incluso pensando eso, que las empresas públicas reciclan perfectamente y que ellos sí que lo hacen bien, es un coste
enorme. Hay que tener en cuenta el coste de los inspectores. Por ejemplo, en el artículo comento que hay ciertas ciudades que tienen inspectores de reciclaje. En Suiza, por ejemplo, yo he vivido en Suiza y en Suiza hay inspectores de basura que te pueden poner una multa si no reciclas bien. Todo eso son costes y costes y costes que los tienes que tener en mente a la hora de ver todo el coste total del reciclaje, de, vale, imagínate que si pudieras reciclar perfectamente con el chasquido de los dedos, sería económico, vale, pero también tienes que pensar en los camiones que tienes que meter, los camiones que digo, que tienes que crear explícitamente para reciclar, el coste de los inspectores, el coste tuyo en casa de reciclar bien, tu tiempo, el agua que gastas, todo eso, se te van los costes por todos lados. Entonces, hay demasiadas cosas a tener en cuenta. Con que alguno de los agentes lo haga mal y tiene el incentivo de hacerlo mal, ya reciclar pierde mucho el sentido. Mm. Claro, me estás haciendo tener aquí epifanías y un aha moment constante. Porque la pregunta del millón que muchos oyentes y yo mismo nos estamos haciendo es, entonces, ¿por qué nos hacen reciclar? ¿Por qué esta publicidad estatal de reciclar, reciclar, reciclar es siguiendo... Es como una especie de, ¿cómo lo diría? Una... un mensaje detrás de un mensaje más grande, como vendría a ser la agenda verde, como, hostia, queremos impulsar esta agenda verde, pues vamos a decir que tienen que hacer esto aunque realmente no necesite y vamos a destinar todos los recursos ahí. ¿O por qué reciclar entonces? ¿Por qué nos dicen que reciclar? Sí, porque una de las cosas que yo creo es porque intuitivamente reciclar tiene sentido. Entonces es un programa que se vende muy bien y te hace quedar muy bien. Tú como político tienes todo el incentivo de vender el reciclaje, porque la gente intuitivamente piensa, ah, sí, claro, una cosa que ya está utilizada, un producto que ya está utilizado, seguro que cuesta menos volverlo a utilizar, llevarlo a un sitio y que le den otra vida, que extraer el producto nuevo desde cero, ¿no? Es decir, seguro que es mucho más eficiente utilizar ese kilo de plástico que tú ya tienes en casa y darle otra vida que crear el kilo de plástico, producirlo desde cero, cuando no es necesariamente así. Es una idea contraintuitiva. A veces en la economía hay ideas contraintuitivas. Pues esta es una de ellas. Entonces es muy fácil de vender. La gente intuitivamente cree que es así y te da muchos puntos. Y también hay una carrera armamentística de, oye, si el de al lado se ha hecho con este discurso, yo también me voy a hacer con el discurso, porque no me cuesta nada. Es una cosa que prácticamente no hay oposición, no voy a perder votos por ello. Entonces tengo todos los incentivos de, como político, favorecerlo, y además, en el momento en el que lo hago y ya estoy creando observatorios de reciclaje, institutos, tal, ya estoy ganando votos, estoy formando redes clientelares que no quiero quitar y que quiero expandir. Entonces voy a seguir haciendo propaganda y voy a seguir hablando de lo bueno que es el reciclaje, porque solo me gana votos. Para los políticos es un negocio redondo, solo les gana votos. ¿Realmente no sirve para absolutamente nada entonces? O sea, no sirve, pero no sirve absolutamente para nada aparte de... Claro, como puedes ver es mi sesgo que está intentando salir aquí. Sí, Espera, de algo tiene que haber servido. sí, sí. Bueno, como ya digo, hay el reciclaje de algunos materiales que sí que tiene sentido, pero de muy pocos. De la gran mayoría de cosas que reciclamos, no es ya no tanto que nos sirva, es simplemente que no es la opción más económica. Por lo Vale. tanto, es la opción que más malgasta. Es decir, tienes dos opciones: reciclar o sea, para producir algo nuevo, ¿no? Tú lo puedes producir esa cosa con materiales que ya se han utilizado o con materiales vírgenes, productos, recursos que todavía estás por explotar. Simplemente una opción es más económica que la otra. ¿Te sigue sirviendo para algo? Es decir, ¿sigues produciendo cosas nuevas con ese material reciclado? Sí. ¿Es más costoso? Sí. Entonces, pues una de las cosas para las que sirve es, como ya decía, es un bien de lujo. Sirve pues para la gente sentirse mejor de que tiene su bolsa reciclada, de que ha contribuido a reciclar, de que ha metido la botella de plástico en el cartón, en la bolsa correcta, y pues la gente se siente mejor y es lo que estás pagando por sentirte bien, pues como quien va un día a hacerse un masaje y paga por eso. Esta libreta que tengo aquí no es de papel reciclado y nada. Puedes ver aquí los garabatos del brain dumping que estoy haciendo constantemente. Sin embargo, las que tienen ese papel que es un poquito más gris, que pone reciclado, así bien grande y tal, te cuestan muchísimo más. Bueno, estabas comentando ahora mismo, ¿no? El coste de una libreta de estas serán, pues yo qué sé, 50 céntimos, el otro te va a costar 2,50 o algo por el estilo. Realmente, entonces, no deja de ser un timo. Es decir, vamos a intentar ligar esta
tú con tu mente de economista, pues lógicamente estás con los costes y demás. Entiendo que estos costes están directamente ligados también con el tema del medio ambiente. Es decir, si algo es menos costoso de hacer, seguramente habrá menos huella medioambiental. ¿Puede ser así o nos lo Sí, estamos sí, sí. pasando? Eso es decir, si algo cuesta menos, es que ha dedicado menos recursos a su producción y por tanto, pues ha contaminado menos, ¿no? Y al revés, es decir, esto hablando de dos productos relativamente similares, ¿no? Como el de las libretas que tú comentabas. Bueno, pues tienes una de 50 céntimos y una de 2,50. Pues si una cuesta 2,50, seguramente es que han necesitado muchos más costes de producción que la de 50 céntimos, que hay más recursos invertidos en su producción y por tanto, pues es más dañina con el medio ambiente. Uh-huh. Claro, entiendo entonces que estos 2,50 es algo que no había pensado en la vida. Por esto hemos un poco agendado este episodio un poquito así corriendo, porque digo, coño, que quiero ordenar ya mis pensamientos de lo que he leído tuyo, ¿no? Entonces, esta libreta de 2,50, los materiales bases que se han usado sí que eran papel que alguien ya había utilizado en el pasado, pero el hecho de, a nivel maquinaria industrial y tal, volver a reutilizar estos papeles para sacarle, yo qué sé, la tinta, me lo invento, a volver a que se puedan reutilizar, ha tenido más costes para el medio ambiente y por lo tanto más costes económicos también de producción, y es por esto que es más caro. ¿Es así? Sí, 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 exactamente. Y también el coste del tiempo de las personas, que es uno de los costes más elevados. En el artículo cuento que en 2020, creo que es la cifra que doy, el año que doy, la Tierra era un 68% más abundante que ahora. Voy a buscar exactamente la cifra, pero sí, es un 600, perdona. 600%, ¿eh? ¡Guau! 600% era más abundante en 2020 que en 1980. ¿Cómo es eso? Porque cada vez sabemos utilizar los recursos mejor, todos los recursos cada vez. Sí que es verdad que son más económicos, o sea, sabemos utilizarlos mejor, los economizamos mejor. Entonces, bueno, aunque reciclemos, por lo menos por otro lado innovamos, entonces el daño del reciclaje no es tan grande, la verdad, aunque exista. Pero hay una cosa que todavía no hemos podido reducir su precio y al revés, cada vez cuesta más y cada vez vale más, que es el tiempo de las personas. Y yo por eso en el artículo digo que reciclar es la filosofía de que todo vale la pena ahorrar menos tu tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque en el reciclaje se pierde mucho tiempo, la gente pierde mucho tiempo, no solo reciclando, sino también las horas de la gente que tienes que estar contratando para que asegurarte que el reciclaje se hace bien, que el reciclaje se lleva a cabo desde el principio hasta el fin. Entonces, el reciclaje malgasta más, no solo en recursos, sino también en tiempo. De ahí que las cosas recicladas tiendan a ser más caras que las no recicladas. Ninja de la vida, el mundo, la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado. Nuestros hábitos, mentes y cuerpos se están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar. Por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes, de estos cambios. Queremos encontrar nuestras propias afluencias, alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida, de lo que nos apasiona, interesa y lo que nosotros consideramos importante, no lo que dicta la corriente. Y este es el motivo por el que este podcast existe. Hace un par de años yo y más de 1000 oyentes decidimos nadar a contracorriente, crear nuestra propia cultura, nuestro mundo, nuestra sociedad. Por esto Sociedad Ninja es la comunidad del podcast, de los que van a contracorriente, de los que buscan sus afluencias. Un círculo de mentes curiosas incansables, multipotenciales, ya sabéis, personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas. Si este episodio te está gustando, si te está inspirando, si te está ayudando a aprender algo, escuchándolo tanto como yo haciéndolo, entonces Sociedad Ninja es para ti. En los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de 1000 ninjas de la vida comprometidos y proactivos, compartiendo información, debates y datos, sino también episodios exclusivos solo para miembros, boletines multitemáticos, audiolecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5000 años. Además, uniéndote a Sociedad Ninja, estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosas inconformistas como la tuya. Hablamos de historia, de filosofía, pero también
de conspiraciones, que por cierto todas se terminan volviendo realidad, de actualidad del mundo, de ciencia, de autosuficiencia, de supervivencia. ¿Cuánta ciencia, joder? Además, a más del 90% de nosotros, de los ninjas, también nos interesa el dinero, la salud y la formación, unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad, porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad, utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años, que es la tribu, la comunidad. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerraremos el acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a la sociedad ninja y avánzate a los cambios del mundo, la sociedad y la cultura, convirtiéndote en un ninja de la vida. Esta abundancia de la Tierra de 600%, ¿te refieres a recursos naturales o...? Sí, bueno, tú tienes en los recursos naturales, sí, efectivamente, tienen dos tipos de escasez, ¿no? Una escasez natural o absoluta, si así lo quieres, que es lo que queda, ¿no? Si contáramos los litros de petróleo que quedan disponibles, si contáramos los kilos de masa de árboles. Y luego la escasez económica, que es la que nos interesa, ¿no? A ti te da igual que cada vez haya menos petróleo, pero si de esa cantidad menor vas a sacar más partido. Entonces, claro, por eso se dice que la Tierra es cada vez más abundante, porque aunque en términos absolutos pueda quedar menos, que luego está por ver, porque luego se pueden hacer nuevos descubrimientos de petróleo, se pueden hacer nuevos descubrimientos de lo que sea, reforestación, hay mil maneras de recuperar esos recursos, pero bueno, aún así, aunque hubiese menos, si cada vez le sacas mejor partido y sabes ser más productivo con estos recursos, cada vez somos más abundantes. Entonces, en términos de recursos económicos, en términos de abundancia económica, cada vez hay más abundancia. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta, porque hay una cosa que es cada vez menos abundante, que es el tiempo, ¿no? Porque nuestro coste de oportunidad cada vez es mayor, cada vez podemos hacer más cosas con nuestro tiempo y vale más el tiempo de las personas. Y ir reciclando se pierde mucho tiempo. Y es una de las cosas que también hay que meter en el cómputo de, oye, ¿tú cuánto tiempo estás perdiendo haciendo esto? ¿Vale tu tiempo? Cuento en el artículo que yo aún ya había dejado de reciclar, ya estaba en el instituto, ya había dejado de reciclar, que llevo años sin reciclar, y todos los papeles del instituto, desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller, me los guardé. Eran kilos y kilos y kilos, alguien que se acuerde, son kilos y kilos y kilos de papeles, apuntes y todo. Y yo dije, bueno, pues por esto voy a ir a una empresa de reciclaje que encontré por ahí, por donde yo vivía. Y fuimos con el coche, me llevó mi madre y al llegar por todo ese papel me dieron 4 euros. Y dije, es que no me ha cubierto ni la gasolina. Y es un poco eso. Y yo dije, mira, aquí, y luego pensándolo con los años, digo, mira, aquí que sí que hay una especie de libre mercado, ¿no? Que no hay una subvención al reciclaje de papel y que la gente sí que paga lo que de verdad vale. Veo como por mucho papel es que no me vale la pena y he perdido mi tiempo, he perdido el tiempo de Madrid, que valía más que 4 euros esta media hora de ida y otra media hora de vuelta. Y es una cosa que, claro, que cuando está subvencionado, tú ese precio, de nuevo, no lo ves. Pero en este caso, por ejemplo, en mi experiencia personal sí que lo vi claramente, decir, he perdido mi tiempo. Sí, supongo que este papel hubiera sido mejor utilizándolo como para hacer fuego en casa o ahí en la chimenea o algo por el estilo. Tirándolo a la basura. Sí. No, hubiera valido mucho más mi tiempo, el de la gasolina que no hubiera consumido y el de Madrid, si simplemente lo hubiera tirado a la basura y hubiera empezado con otra cosa. Hubiera ahorrado, vamos. Sí, mi padre tiene a veces experiencias de estas porque él, que es así de pueblo y siempre... La gente de pueblo siempre lo intenta amasar todo, ¿no? Se guarda todas las cosas y después dice, pues voy a hacer ahora un viaje aquí a tirar no sé qué, metales, tal. Y también le dan como 2 euros por no sé cuánto de papel, no sé cuánto por no sé cuánto de metal. Y digo, pero... Y mi madre toca cabreada, es que la gasolina... lo que estás diciendo... No te cubre ni la gasolina. Claro, dices, no te cubre ni eso. Lo estoy pagando de mi bolsillo. Ahí te das cuenta, en esos momentos que lo pagas de tu bolsillo, te das cuenta que es que no te cubre ni la gasolina. Pues eso, a gran escala, con muchos más camiones, con muchos más viajes, con muchas más nóminas que pagar, es lo que pasa un poco con el reciclaje. Dices, claro, tendría mucho más sentido que simplemente lo tiráramos al contenedor. Mi pregunta es, ¿a qué contenedor? Es decir, si yo hago una bolsa de la basura con todo, ¿tiene más sentido que lo tire al orgánico, que lo tire... no sé si me explico. Sí. No, a ver, si te soy 100% sincero, yo lo tiro literalmente al contenedor que tenga más cerca.
Ujú. menos creo que es el de vidrio que tiene un agujero y me cuesta más y para no perder tiempo, yo de normal, el que tengo más asequible. Ahora, bueno, aquí en Madrid pues hay contenedores en la puerta de cada portal que por esto que voy a contar me pueden denunciar, pero bueno, no pasa nada, porque mi madre lo sabe y siempre me avisa y me dice, oye, acabo de ver una noticia de que a alguien le han denunciado por no reciclar, por tirarlo mal, por no sé qué. Y yo literalmente abro la puerta, el primer contenedor, no veo ni el color, lo dejo todo ahí y ya está. Buah, es que me gusta esto porque me estás haciendo como despertar como temores, sesgos que tengo ahí escondidos, porque me estoy imaginando a mí con la bolsa de basura, una bolsa de basura que hay todo, eso ya, primer pánico, segundo pánico, voy al contenedor azul que está lleno de cartones y tirar una bolsa en la que hay comida, en la que hay todo el rollo, ¿no? Entonces, eso da un poquito de miedo porque justo con la persona, con Jorge, que viene de forma recurrente y hablamos de temas de control del Estado, las CBDCs y estas cosas, y hablan precisamente de multas y cuando vas a tirar la basura, pues que pasas como con un escáner para abrirte y entonces te identifica que eres tú quien ha tirado esa basura. Claro, Ujú. ahora encima con Eso algo es algo que así. están preparando. Sí, es como, exacto. Por ejemplo, en China ya se lleva, pero bueno, lo que ya sale en China después, más adelante, también lo hemos visto aquí. O sea, como hay muchas voces ahí, depende de la dirección que vaya Europa en los próximos años, pero si se está hablando, si los propios dirigentes lo han estado comentando, pues es de estas cosas que Sí, sí, cuidado sí. con esto. Entonces, claro, este miedo, este sesgo que tengo, viene de pensar, por ejemplo, el contenedor azul del que estábamos hablando. Todo eso se va, has comentado que sí lo separan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando va allí? O sea, ¿qué pasa con esta basura que puede haber solo cartones o cartones y más cosas? Bueno, con la basura que no toca, en el caso de, por ejemplo, la basura que tiro yo, hay alguien supuestamente hay encargado de retirarla. Pero la cosa es esa, la cosa es, si a mí alguien me garantizara, si a mí Ujú. alguien me pudiera garantizar, oye, mira, es que tú eres la única persona que va a reciclar mal, todo el resto de personas van a reciclar perfectamente y por tu culpa esa persona va a tener que trabajar y sin ti, pues habría un puesto menos en la administración pública y eso que te pudieras ahorrar de impuestos, entonces ahí sí que me lo pensaría, ¿ves? Porque ahí ya estaría yo contabilizando el coste de hacerlo, pero como no es así, la gente no recicla bien igualmente y aunque lo intenten, ya te digo, hay muchas cosas que la gente no sabe y no sabe cómo reciclar, porque reciclar bien tiene eso aquel. Entonces digo, es que no vale perder mi tiempo el reciclar yo bien, porque además de que como fin último no creo que sirva para nada, al final esta persona la van a tener contratada ahí igualmente. Me van a cobrar los impuestos igualmente para tenerle contratado lo que sea, pues no voy a perder yo de mi tiempo aún más, que ya estoy perdiendo mi dinero, porque ya me están quitando mi dinero por un lado para reciclar, no voy a perder además mi tiempo. Yo a lo mejor parece un poco exagerado, pero cuando alguien me lo dice, que hay gente que me dice esto, yo digo, bueno, pero si es que yo me considero un poco la víctima de este sistema en el que me han obligado a meterme, que yo no he pedido reciclar, no he pedido que mis cosas se reciclen, no he pedido entrar en el juego y tengo yo además que perder mi tiempo por esto y sentirme yo mal porque haya alguien que se tenga que dedicar a reciclar bien por mí. Yo no le he pedido que trabaje de eso. Entonces, yo pues no voy a cambiar mi estilo de vida por ahora. Si hacen algo de lo que tú dices, de lo que estabas comentando con las CBDCs, pues entonces, bueno, ahí igual sí que me toca planteármelo, pero vamos, por ahora. Claro, por el tema miedo, por el tema multa, ¿no? Por el tema Sí, control, al fin y al cabo, sí. entonces ya veré cuánto vale mi tiempo, ¿ves? Ahí haré un poco el cálculo y diré, bueno, mi tiempo de reciclar bien vale esto, la multa es esto y el riesgo de que me multen este otro. Y ya decidiré si hacerlo o no. Claro, una de las cosas que comentabas también es que la basura que nosotros tiramos es una basura de nuestra propiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo esto encajaría de esta manera? Que tener la libertad de hacer las cosas que tú quieres con las cosas que son de tu propiedad. Pero es como que te multen por tener la ropa mal plegada al lado de la cama, ¿no? Al fin y al cabo, si es tuyo. Aunque entiendo que en el momento que lo debes soltar en el contenedor, entonces deja de ser tu propiedad, lo estás cediendo al Estado, no es exactamente cómo se interpretaría esto. Imagínate que te multan un día por no reciclar y tienes que contradecir o defenderte ante el juez, ¿no? No sé si dirían exactamente esto. Pues en el momento que sueltas la mano y te cae la bolsa, entonces esto deja de ser tuyo, pero a la vez se asocia a ti. No sé exactamente si hay algún Sí. tipo de... No, y yo lo que les diría es, ya, pero me estás obligando a pagar por este servicio.
lo voy a utilizar a mi manera. Si tú no me obligaras a pagar por este servicio y este servicio fuera de pago al uso, si yo lo utilizo, yo pago, entonces entendería lo que me estás diciendo, ¿no? Que yo, pues, implícitamente he aceptado el contrato de que voy a reciclar al dejar ahí mi basura, pero es que no me dejas otra opción porque me estás obligando a pagar por esto y no me das opciones alternativas. No me permites que un sistema de recogida de basuras privada, por ejemplo. Entonces, si tú me monopolizas el sistema y además me cobras sin mi permiso y sin mi consentimiento y me pones tú las normas del juego, no me puedes decir, no, pero al entrar en el juego estás aceptándolo implícitamente, pero es que no tengo ninguna salida. ¿Qué salida me queda? Quedarme con la basura en mi casa, pero no me parece una salida racional, cuando sí que habría opciones racionales que el Estado dijera, oye, mira, nosotros proveemos este servicio, si tú lo quieres lo pagas y si no, pues te buscas el tuyo. Pero si no lo quieres, no lo pagas. Me estás obligando a pagarlo, lo voy a utilizar porque ya me estás obligando a pagarlo, pues no encima me digas, no, estás aceptándolo. Esto es como alguien que puede criticar la educación privada y ha ido a una universidad o a un colegio privado. No, pero has ido ahí, tan mala no será. Bueno, pero es que encima me lo estaban cobrando, ¿qué tengo que hacer? No poder quejarme y tener que irme a otro sitio para poder quejarme del sistema público, pues esto es un poco lo mismo. Y yo el sistema que propongo, bueno, yo, por si intuyo que había indicios hasta ahora, pero lo digo explícitamente, yo soy libertario, ¿no? Yo odio el Estado, odio cualquier tipo de Estado, odio el gobierno, me gusta la libertad y me gusta la propiedad privada. Entonces, yo lo que defiendo sería un sistema en el que todo sería propiedad privada. Las carreteras, las zonas, los vertederos, las tierras, sería todo propiedad privada y habría alguien, por ejemplo, un sistema de vertederos de propiedad privada. Que yo quiero dejar mi basura y tirar mi basura en un vertedero, genial, pues yo voy, dejo ahí la basura y el dueño del vertedero, el trabajador, quien sea, me dice, oye, mira, tienes estos materiales que tardan tanto en biodegradarse y pesan tanto. Para depositar aquí es como una especie de alquiler, un almacén. Si quieres depositar aquí tu basura vas a tener que pagarme esto, vale. Ya me encargaré yo de comprar los materiales que más rápido se biodegraden, los materiales que menos volumen ocupen y también se encargará el productor de hacerlo así, de buscar e intentar innovar en los mejores materiales para el medio ambiente porque van a ser lo que la gente va a reclamar. Ahí sí que habría una innovación real. Entonces yo digo, si tú de verdad te preocupas por el medio ambiente, la respuesta es esta, es que es algo tan sencillo como vertederos privados. Yo vería una clara respuesta y una clara mejora sobre lo que tenemos, porque ahora, ya digo, al estar subvencionado, a la gente le da igual, no se preocupa tanto por los materiales, o igual sí para sentirse un poco mejor o no, pero que al fin de cuentas no lo está pagando con su dinero real. La gente se preocupa de las cosas cuando lo paga con su dinero, no cuando lo paga con el dinero de los demás. Entonces yo lo que digo es que cada uno se lo pague de su dinero y cada uno se preocupará de nuevo, de buscar los recursos más económicos que son así los más beneficiosos con el medio ambiente. Vale, imaginemos entonces que es al revés, que este sistema que existe ahora y deja de existir y pasa a ser entonces el privado o los vertederos privados. A lo mejor yo mismo diría, bueno, como emprendedor me compro un terrenaco y me creo mi propio vertedero y quiero empezar ahora que hemos cambiado el sistema o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas que, o sea, es sostenible en el sentido, claro, generamos tanta basura, entiendo que con el paso del tiempo tu idea tendría mucho sentido porque esta innovación se metería el petardo en el culo para empezar ya a decir, vale, los materiales que más se biodegradan más rápido, los materiales que son menos costosos, que más se biodegradan más rápido, etc. Pero entiendo que igualmente habría como un tema logístico que con la cantidad de personas que somos, al menos inicialmente, pues generaría, no sé cómo decirlo, las montañas de basura que se podría generar son realmente sostenibles o terminaríamos con Indonesia y Tailandia, que yo he visto por ahí, no he estado nunca en Tailandia un día o así, pero he visto que tienen unos problemas enormes con los mares, que lo tiran todo ahí. No sé si me puedes comparar un poquito cómo crees que lo haríamos mejor en Occidente como país desarrollado en comparación con estos países, ¿qué es lo que hacen mal? Es una pregunta muy abierta realmente. Sí, pero no creo que el truco, que en parte sí, pero no creo que la respuesta sea únicamente porque estamos desarrollados, que sí, porque es una cosa indirecta lo que voy a decir, sino creo que es por el respeto a la propiedad privada o por la opción de privatizar ciertas zonas, ¿no? En lo que tú me comentabas de Indonesia y Tailandia. Bueno, se tira al mar porque el mar, quien se preocupa, quien tiene que cuidar ahora mismo de los mares es el Estado. Como no es nadie,
no pasa nada por hacerlo o se puede dar carta blanca a contaminar y por eso se contaminan. Al fin y al cabo, los países que más daño han hecho al medio ambiente, que más han contaminado, que han acabado con ríos, mares, animales, de todo, han sido los países comunistas por esto mismo, porque por ese desprecio o esa falta de preocupación por cuidar el medio ambiente, mientras que si el mar o un río o un monte o lo que sea es privado, o sea, al final se termina cuidando mejor. Actualmente en España, por ejemplo, en Aragón o en Cataluña ya existen montes privados, que si alguien ha estado alguna vez en uno de ellos, están muchísimo mejor cuidados que los públicos y son de, casi todos, todos los que yo conozco por lo menos son de libre acceso, ¿no? Es un grupo de personas, una asociación que dicen vamos a tener este monte, vamos a cuidarlo y es nuestro monte. Y al final se termina cuidando mejor. Los montes privados están mucho más limpios y mucho mejor cuidados que los públicos, que los estatales. Pues al final, con los mares, por ejemplo, que a lo mejor parece una locura, pero no veo por qué no, terminaría pasando algo así. Si es público y se puede contaminar y no hay ningún problema, pues al final es cuando pasan estas cosas. Entonces, lo que me parece importante aquí sería el respeto al derecho de propiedad, pero sobre lo que decías de si sería viable o no, en el artículo cito un estudio que se hacía sobre Estados Unidos y se decía que sí, esto en 1990, ¿no? Se hizo el estudio. Pues si en 1990 se continuaba generando durante 1000 años la misma cantidad de basura que es, o al mismo ritmo, la misma cantidad y al mismo ritmo que se estaba generando en ese momento, y contásemos con un vertedero de 100 metros de profundidad, 100 metros de profundidad no es mucho para un vertedero, solo se necesitarían 56 kilómetros cuadrados para cubrir toda esa basura, para hacerse con toda esa basura, que era que 56 kilómetros cuadrados, para hacerte una idea, en Estados Unidos es el 1% de todo el terreno dedicado al pasto en Estados Unidos. Entonces, es decir, si tenemos todo el terreno actualmente, pensemos, disponible para el pasto, 1% de ese terreno, en 1000 años se ocuparía ese 1%. Y eso pensando en el ritmo y con la basura de Estados Unidos en 1990, que si, como decimos, pensamos en, vale, el incentivo del dueño del vertedero es tener cada vez menos basura, que su vertedero esté mejor cuidado y que quepan más cosas, por lo tanto que la basura se biodegrade antes, las cosas irían avanzando, avanzando, avanzando y la basura sería cada vez más pequeña, las cosas que utilizaríamos, los recursos, los desechables, serían cada vez, ocuparían menos volumen, más pequeñas y se biodegradarían cada vez más rápido. Por lo tanto, esta estimación es una estimación estática, pero no tiene en cuenta el proceso dinámico de innovación que haría que cada vez se necesitara menos y menos espacio, por lo que, por lo menos pensando en el caso de Estados Unidos, que es el único estudio que conozco hecho sobre el tema, lo veo una cosa de lo más factible. Y claro, en estos 100 metros entiendo que tampoco se han hecho un cálculo mega específico del tipo de productos o de materiales, más bien dicho, que estamos utilizando, porque una de las cosas que comentas también es que el tema del plástico versus papel, en el sentido de que se dice que sí, que el papel es muy biodegradable, pero el estar en contacto, o sea, es muy biodegradable en ciertas condiciones, que estar ahí apilotonado y tal no se biodegrada tan rápido como se puede decir. De todos modos, entiendo que el plástico seguiría siendo un problema, ¿no? No lo tengo tan claro el caso del problema del plástico, sobre todo por lo poco que ocupa. Al final, una bolsa de papel de estas que nos han vendido completamente y que ya pues, utiliza prácticamente todo el mundo, de Mercadona, por ejemplo, de un supermercado, ocupa muchísimo más que el equivalente en volumen en bolsas de plástico, que eran mucho más fáciles de almacenar. Todos nos acordamos de en casa de la abuela, la bolsa de plástico, dentro de bolsas y bolsas y bolsas de plástico, eran mucho más fáciles de almacenar y aunque tarden más en biodegradarse, por eso digo que no todo es cuánto tarda en biodegradarse, sino también cuánto ocupa, porque es el espacio que permites para otros recursos en caso de que lo quieras dejar en el vertedero. Entonces sí, eso yo creo que es uno de los mitos que nos han vendido y que hemos comprado, que es lo de el cuánto daño hace el plástico, cuando en verdad el plástico salva vidas y el plástico es importantísimo. Y a mí me da pena que haya esta guerra contra el plástico, porque eso también hace que se deje de innovar en el plástico, que ya no existe ese incentivo para pensar, vale, ¿cómo voy a hacer un plástico que se biodegrade antes? Sino al final en cambiar completamente de material. Y todo esto viene en parte por subvenciones y por regulaciones estatales, ¿no? Que si la regulación estatal te dice esto, ya dejamos de innovar ahí. Entonces, en vez de dejar que el mercado de manera competitiva continuara produciendo plásticos cada vez más biodegradables y a ver hasta dónde llegábamos, ¿no?
Simplemente se ha perdido y se ha dicho, bueno, pues dejamos esto y continuamos al siguiente material por, ya digo, por dictamen estatal. Y en este caso, pues el cartón, cuando el plástico me parece mucho más útil, ya digo, y una de las cosas más importantes es que ocupa menos y eso es una de las cosas a tener en cuenta, que la gente, ya digo, parece que se ha olvidado, pero también es un poco porque también hay que pensar en por qué es esto, que es lo que decía, pues por un lujo. Ahora llevar tu bolsita reciclada de los materiales estos que se supone que tiene no sé cuántos usos, pues funciona mucho mejor y te hace quedar mucho mejor y muestra lo comprometido que estás con el medio ambiente. Y yo cuando veo esas bolsas recicladas, digo, ¿le vas a dar todos los usos necesarios para que te valga la pena cambiarla y no utilizar una bolsa de plástico? Pero si yo con todas las bolsas esas que tengo en casa, que me han dado de publicidad, tengo para 50, 60 vidas mías, que no las voy a poder utilizar todas en la vida. Entonces, me están dejando de vender bolsas de plástico para venderme esto y al final en casa tengo la misma cantidad de bolsas recicladas, de bolsas de estas de cartón o del material este que sean, que las bolsas que tendría de plástico. Me parece otro sitio donde nos la han colado. Sí, o sea, te refieres a que estas bolsas recicladas que tienes las mismas cantidades de plástico, pero encima tienen ese coste mucho más grande, tanto económico como para el medio ambiente, en comparación con las de plástico, ¿no? Sí, y que tú al final en casa, pues yo no sé cuántas bolsas tenía de plástico, pero que al final de estas tengo muchas. Es decir, sigo teniendo muchas bolsas, muchas más de las que voy a necesitar, ¿no? Porque para que me se haga rentable las tote bag estas que se llevan, que son recicladas, que no sé qué, tengo que darle, me lo voy a inventar, no me acuerdo cuántos usos, pero son una gran cantidad de usos. Voy a decir que tengo que darle 1 millón de usos. Si ya tengo 5, 6, 7 de estas bolsas, le voy a dar muchos más usos de los usos posibles. Entonces ya se ha perdido esa supuesta ganancia que íbamos a hacer por cambiarnos de las bolsas de plástico a estas. Claro, es como que tendrías que tener una bolsa por persona, como un coche por persona o algo por el Sí, estilo, ¿no? Que tendría que estar ahí. sí, 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 si fuera ese el caso, que se tuviera una bolsa por persona, claro. Pero claro, la gente que las utiliza como un símbolo de estatus y como un símbolo de lo comprometido que estoy por el medio ambiente necesita una mínimo a la semana. Ujú. Ya, hostia. O sea, realmente nos has hecho pensar mucho hoy. ¿Cómo crees que quedaría entonces el sistema? Yendo un poquito más al detalle, este sistema comentabas que serían vertederos privados, entonces irías ahí y dirías, vale, pues tanto peso, esto va a durar tantos años en biodegradarse, por lo tanto te cobramos tal, que no sería un alquiler del espacio, sino una compra única, ¿no? No recurrente, supongo, porque si no, joder. O a lo mejor sí, entonces la gente sería súper consciente de, pues no voy a gastar absolutamente nada a generar ningún tipo de residuo, ¿no? Bueno, al final, esto es muy difícil explicar o meterse en el detalle de cómo funcionaría porque, para empezar, yo no soy empresario ni esto es mi campo, entonces esas cosas se las dejo a empresarios, emprendedores que puedan tener una visión. Yo simplemente, si me ocurre una opción, ¿no? Yo digo que una alternativa al sistema actual sería este, pero es difícil pensar cómo va a funcionar el mercado porque una de las cosas bonitas, preciosas que tiene el mercado es que el mercado es autorreflexivo, ¿no? Aprende de sí mismo y la gente va aprendiendo. Entonces, a lo mejor alguien hace eso, pero a otro, aprendiendo de ese, se le ocurre una idea de cómo hacerlo mejor y de manera más barata que a mí no se me ha ocurrido. Entonces, yo solo digo, una de las opciones, existen alternativas al sistema actual. Una de las alternativas sería ese con vertederos privados al peso, según lo biodegradable que sea o según el volumen que ocupe. Sería una alternativa. ¿Existen más alternativas? Sí. ¿Sabría decirte al detalle cómo funcionaría? No, porque eso es una de las cosas que el mercado tiene que descubrir. Es como intentar explicar cómo iba a funcionar Internet cuando Internet llevaba 1 año de vida, ¿no? O cuando no Ujú, se había descubierto y solo se estaba teorizando. Pues es un poco difícil. ujú. No sé si nos dejamos alguna cosita más en el tintero que digas, Pau, esto lo tenemos que comentar sí o sí, porque la gente no se le puede escapar este tema del reciclaje. Sé que en el artículo hacías bastante referencia a distintos estudios, algunos de los cuales ya has comentado, pero no sé ahora si de buenas a primeras se me está escapando alguna cosita que digas, buah, este dato lo tenemos que saber sí o sí. Bueno, yo, más que dato, la idea de que quede clara la idea de que el reciclaje es, o por lo menos yo lo veo como un ritual más, como parte de la religión del Estado. Hay muchos rituales que seguimos, los cuales no nos cuestionamos, pensamos
que es lo que tenemos que hacer como buenos ciudadanos. Y yo lo que digo es, no hemos sido víctimas de propaganda estatal durante años desde niños. Yo me acuerdo desde 4 o 5 años en clase, en granjas, escuelas, en de todo, que me explicaran los beneficios del reciclaje. Al final hay muchas cosas que yo por lo menos tengo una teoría de vida que tengo, que es cuando me intentan impulsar algo tanto, cuando me intentan enseñar algo tanto por la fuerza, cuando me intentan convencer de lo bueno que es algo en vez de enseñármelo o que lo viva yo o que lo vea con mis propios ojos, suele haber algo ahí detrás. Y lo que digo es que efectivamente yo creo que hay detrás hay algo, hay intereses políticos y con esos intereses políticos, que es sobre todo lo bien que le queda a un político favorecer el reciclaje y lo poco que le daña porque no hay una oposición. Si ahora de repente más gente estuviéramos hablando de lo cuán perjudicial es el reciclaje, de los problemas del reciclaje, pues igual algún partido diría, mira, aquí tenemos una ventana de oportunidad que podemos empezar a hablar de este tema. ¿Cómo no? Pues todos los partidos lo van a favorecer, va a seguir siendo parte del discurso oficial, se va a dedicar cada vez más y más dinero en este tema, porque redes clientelares, ya digo, que lo que generan son votos y favores al gobierno de turno. Entonces, es un poco el pensar, vale, también a lo mejor alguno entra o empieza a dudar de lo que le han contado por el reciclaje, que diga, vale, si me han engañado aquí, ¿en qué más cosas me están engañando? Pues yo lo que digo es que hay unas cuantas más. Sin duda, la gente que escucha este podcast está muy a la par en las ideas que estabas comentando ahora. Yo mismo lo estamos porque los engaños van pues, desde el tema de nutrición al tema de dinero, a un montón de temas en general. Así que te agradezco mucho, Eduardo, que hayas venido a comentarnos, a iluminarnos y a lo mejor a plantar la semilla en las cabezas de algunas personas. Sin duda, a la mía lo has hecho. Antes de irte, si nos puedes comentar dónde te puede encontrar los oyentes y lo vamos pues, a poner en las notas del episodio. Genial, pues tengo una cuenta de Twitter, que mi usuario es Eduardo J. Blasco. También estoy en YouTube con mi nombre, Eduardo Blasco es el nombre de mi canal, es relativamente fácil encontrarme. Y el Substack, que te lo pasaré, que el nombre del Substack es Un Cajón Desastre, en vez de decir Un Cajón Desastre, pues Un Cajón Desastre. Y ahí subo reflexiones de todo tipo. Sí que es verdad que más tirando a la economía y la filosofía política, que tiende a ser lo que más me interesa, pero de vez en cuando hablo de cosas como ¿por qué reciclar me parece estúpido? Muy bueno, pues te seguiremos por ahí. Muchas gracias por haber venido y nada, estamos en contacto. Un abrazo. Adiós, gracias, Pau.